Hola, ¿qué tal? Espero estés teniendo un excelente día. Hoy es Viernes Santo y deseo compartirte una segunda reflexión que iniciamos con la primera el día de ayer. Hoy me gustaría exponer un tema por demás apasionante en relación a la última parte del Evangelio de Mateo, y este es: ¿realmente resucitó Jesús? Estoy cierto que todos en algún punto de nuestra vida seguramente nos hemos hecho esta pregunta y considero que es comprensible, ya que por sí solo es un hecho realmente increíble. Sin embargo, hay muchas evidencias que sustentan la real resurrección de Jesús, y en esto estaremos reflexionando. Cyril Joad fue un filósofo y brillante profesor de la Universidad de Londres. Él realmente no era cristiano. Una vez le hicieron la siguiente pregunta en un programa de radio: si pudiera conocer a cualquier persona del pasado y hacerle una pregunta, ¿a quién conocería y qué pregunta le haría? El profesor Joad respondió sin dudar: conocería a Jesucristo y le haría la pregunta más importante del mundo: ¿realmente resucitaste de entre los muertos? Llegó un día en la vida del profesor Joad en que, valorando las pruebas disponibles, se encontró con Jesús personalmente. Tras lo cual, escribió un libro que se llamó Recovery of Belief, la recuperación de la fe en español. Si Jesús resucitó de entre los muertos, este hecho lo cambia todo, dijo posteriormente. Cuando los autores del Nuevo Testamento hablan del amor de Dios, apuntan hacia la cruz. Cuando hablan del poder de Dios, señalan la resurrección. La grandeza de su poder la ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos. El Jesús resucitado dice a sus discípulos: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Lo puedes leer en Mateo 28, versículo 18. La resurrección significa que el Jesús resucitado está presente con nosotros ahora. Jesús prosigue diciendo: estaré con ustedes siempre. Escucha, siempre. El resultado de su resurrección no solo es su poder y su presencia, sino también su provisión. Yo creo que no debe haber nada más grande en la vida que experimentar el sentimiento de la presencia de Jesús resucitado. Jesús resucitado encarga a sus seguidores que vayan y hagan discípulos en todas las naciones. En todas las naciones. Este es nuestro llamado como individuos y como comunidad de la Iglesia. La declaración de misión de nuestra Iglesia Nueva Creación Satélite, la cual proviene de este mandato de Jesús, es hacer nuestra parte en la evangelización de las naciones, la revitalización de la Iglesia y la transformación de la sociedad. Junto con el mandato viene también una promesa: estaré con ustedes siempre. La resurrección no es simplemente un suceso histórico o una idea religiosa. Es una realidad que verdaderamente cambia vidas. Dios te promete que cuando vayas en cumplimiento de su mandato o comisión, la presencia de Jesús resucitado irá contigo, siempre. Cuando las mujeres ven la tumba vacía, el ángel les dice: no está aquí, pues ha resucitado. Vengan a ver. Ellas, muy alegres, corrieron a contarle a los discípulos. Al hacerlo, Jesús les salió al encuentro. En ese momento, ellas experimentaron la presencia de Jesús resucitado, le abrazaron los pies y lo adoraron como Dios.
Los intentos de explicar por qué estaba la tumba vacía de parte de otras personas comenzaron muy pronto, y a pesar de todas las pruebas que evidenciaban los hechos, no todos creyeron. Se sugirió que los discípulos se robaron el cuerpo mientras los soldados dormían. Algunas personas actualmente siguen postulando esta explicación, pero realmente no encaja con las pruebas. ¿Por qué no encaja? Analicemos. Número 1. En esos momentos, los discípulos estaban realmente desanimados y pues bastante asustados, y solo el milagro de la resurrección les pudo haber transformado de esa manera tan fabulosa, tan maravillosa. 2. Yo pienso que ellos realmente no esperaban que Jesús resucitara de entre los muertos. Luego entonces no tenían ningún motivo para robar el cuerpo. 3. La tumba estaba fuertemente protegida y custodiada por varios soldados. 4. Los discípulos no fueron los únicos en ver a Jesús. Muchos otros lo vieron después de la resurrección e interactuaron con él durante un periodo de 40 días. Y finalmente 5. Si los discípulos de hecho hubieran robado el cuerpo, el resto de lo que quedó de sus vidas se basó en una mentira. Ian Walker, quien es un científico de Cambridge, se hizo cristiano porque no podía creer que los discípulos hubieran estado dispuestos a ser torturados y aún asesinados por algo que ellos supieran que no era verdad. Y podríamos numerar más evidencias y conclusiones. Si te interesa conocer más a fondo los argumentos y evidencias de Jesús resucitado, te recomiendo el libro Más que un carpintero, que fue escrito por Sean McDowell y su hijo. Por tanto, es verdaderamente cierto. Jesús ha resucitado. La muerte y la tumba no son el final. Y lo mejor es que en Cristo nosotros también seremos resucitados de la muerte. ¿Qué te parece? Las primeras a las que se les confió el mensaje de la resurrección fue a las mujeres. Esto es algo digno de resaltar, porque en aquella época las mujeres no eran consideradas testigos válidos ante los tribunales. Este es uno de los muchos ejemplos de la Biblia del liderazgo de la mujer. En una cultura donde se consideraba a las mujeres ciudadanas de segunda clase, Jesús se apareció primero a 2 de ellas. Eligió 2 mujeres ordinarias y les confió la noticia más importante de toda la historia. En estos días de recogimiento obligado, porque de otra forma muchos estarían en las playas, te invito a leer el Evangelio de Mateo completo. El Evangelio de Mateo comienza afirmando que Jesús es Dios con nosotros. Y en el último versículo del Evangelio, Jesús confirma su presencia entre sus seguidores, la cual nunca cesará. Y a aquellos que creen y obedecen el mandato de Jesús, les promete: estaré con ustedes siempre, siempre. En esta fecha tan especial, y haciendo alusión a lo que hemos escuchado en estas 2 reflexiones, te quiero invitar a hacer la oración de salvación, porque la palabra nos indica que si tú crees con el corazón que Jesús es nuestro Señor y Salvador y lo declaras con tu boca, entonces seremos salvos. Por favor, repite conmigo esta oración. Padre, hoy vengo ante ti con humildad y con mi corazón por delante a declarar con mi boca que creo firmemente que Jesús es mi Señor y Salvador,
y que derramó toda su sangre para limpiar mis pecados e iniquidades, y que su muerte en la cruz nos da la salvación. Gracias te doy, mi Señor, por tan gran sacrificio para hacerme salvo. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, te doy infinitas gracias. Amén, amén y amén. Y bueno, pues es todo, y muchísimas gracias por regalarme un poco de tu valioso tiempo. Pero no quise dejar pasar estos días tan importantes para la familia cristiana sin hacer algo que nos permita recordar el Vía Crucis por el que atravesó Jesús. Espero que estas reflexiones hayan sido de tu agrado y te invito a compartirlas con tus amistades. Quiero aprovechar para comunicarte que en breve estaré publicando más contenido en los cuales estaremos haciendo prácticas de oración, así como reflexiones, estudios, etcétera, y otros temas. Finalmente, te invito a seguir las publicaciones de Nueva Creación Satélite a través de las diferentes redes sociales, y cuyos enlaces te dejo al final de este video. Pues sin nada más de momento, te reitero mi agradecimiento y nos veremos pronto. Que Dios siga llenando tu vida de muchas bendiciones. Hasta entonces.